Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta tarde. Este es el conversatorio que hemos denominado Implementación del Acuerdo de Escazú, Acción Popular que busca prohibir los plásticos en Bucaramanga. Antes de dar inicio al conversatorio, queremos hacer un saludo desde la Escuela de Derecho y Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander. Felicitar a los compañeros y compañeras del consultorio jurídico que han participado activamente en la construcción de esta acción popular. Saludar con mucho aprecio al doctor Gregorio Mesa Cuadros, quien nos está acompañando en esta conversación para nutrirnos de conocimiento y enseñarnos acerca del Acuerdo de Escazú, que se encuentra en este momento en trámite en el Congreso de la República para su debida ratificación. Desde la Escuela de Derecho estamos conformando el grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz. Dentro de este grupo tenemos la línea de defensa del territorio socioambiental, comunidades y seres sintientes no humanos. No somos ajenos a la realidad que nos apremia, y estos temas de contaminación del ecosistema, del ambiente, del aire, de la calidad de vida de todas las personas y los animales, provocado por la contaminación de los plásticos, debe tener una solución. Ante la falta de voluntad administrativa para adoptar estas decisiones, decidimos hacer este esfuerzo de buscar en la Administración de Justicia la decisión que nos lleve a tomar una decisión colectiva en pro de estos derechos e intereses que se están viendo amenazados o vulnerados. Entonces les voy a hacer una presentación inicial y me confirman por favor si van a ver pantalla, porque creo que yo mismo no podría verla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Ya, profe. Es la presentación. Perfecto. Entonces, como ya les avisamos, lo que buscamos es prohibir los plásticos en Bucaramanga, especialmente estos productos que son usados por una sola vez y luego son almacenados y depositados a perpetuidad, ya sea en un basurero, en un lago, en un río. Lastimosamente, la falta de cultura ciudadana también nos lleva a que estemos padeciendo lo que estamos afrontando. Esto es una infografía muy interesante, donde se muestra que Colombia está lastimosamente en esa lista de países sin responsabilidad frente al tema de la contaminación por los plásticos. Vemos que hay poco avance y esto es lo que vamos a explicar en la tarde de hoy. Pero sin lugar a dudas, no solamente es un problema o un conflicto generado por la falta de acción estatal, sino que se genera también por un modelo económico basado en el consumismo. Como seres humanos que estamos en sociedad tenemos que satisfacer unas necesidades, pero algunas veces por el placer estamos comprando cosas que no necesitamos, y estos pues generan un problema a corto, mediano y largo plazo. Aquí vemos en esta infografía las principales empresas a nivel mundial que son las más contaminadoras por producción de plástico. Vemos incluso que son marcas reconocidas y que todos los días posiblemente muchos de nosotros estamos consumiendo estas marcas. El llamado entonces es a que nosotros nos preguntemos si somos responsables al consumir de esta manera, si somos conscientes de que estamos generando un problema, que estamos acabando los recursos naturales que nos ofrecen y estamos dándole a las futuras generaciones, como vemos en la foto de la izquierda, que vivan un mar lleno de plástico. Ya como lo dice las Naciones Unidas, si no disminuimos nuestro consumo de plástico, si la tendencia continúa de aquí al año 2050, van a existir más de 12.600 millones de toneladas de plástico en los mares. Esto es muy preocupante y nos tiene que hacer un llamado a la acción. Sobre todo las personas que trabajamos en esta acción popular somos personas jóvenes que le estamos dando un mensaje a la sociedad de que no queremos un mundo rodeado de plástico ni de microplástico.
pero lamentablemente en la investigación que hemos resuelto nosotros emprender, estamos viendo que no existe como tal voluntad de las administraciones locales, por cuanto no existe, según esta gráfica que nos muestra en esta tabla, en el PEGIR del año 2017 al 2027, que no existe un Profe, censo, no sabemos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perdón. sí, no estamos viendo las diapositivas. Uy, gracias por avisarme, qué pena. Uy, no sabía. Es que Gracias por se sigue avisarme. viendo la principal. Me confirma, ahí se alcanza a ver. Sí, profe, es que toca como ampliar la pantalla y pasar las diapositivas normal. O sea, ahí no se está viendo la diapositiva ampliada. No, se ve como el PowerPoint abierto. Qué situación, es que estas aplicaciones a veces toca con mucha táctica. Entonces, ¿me confirman si ahora sí se logra ver la pantalla ampliada? Ya, ahora sí. Muy Bueno, bien, ya entonces está. muy rápidamente me devuelvo, discúlpenme, no sabía. Esta es una infografía de a nivel mundial que demuestra que Colombia está dentro de los países que no está asumiendo una responsabilidad frente a la problemática de los plásticos. Incluso nos vemos muy atrasados si comparamos con países como Brasil, Venezuela, Perú, Uruguay. Esto nos hace un llamado a nosotros a la acción y además a sensibilizarnos de que como consumidores también tenemos una responsabilidad, como en esta gráfica se muestra, las 6 empresas que más contaminan de acuerdo a una investigación que se hizo a nivel mundial, y son productos que nosotros sencillamente utilizamos y tenemos a nuestra disposición por la permisividad y la falta de acción de las autoridades. Pero sin embargo, nosotros consideramos que no podemos entregarle a las futuras generaciones eh, este panorama, esta imagen tan desalentadora que consiste en mares de plástico rodeados de microplásticos, comiendo microplásticos. Esto no es justo para los que no han nacido, para los que no tienen oportunidad de conocer los mares y los ríos, que por nuestras acciones desde el individualismo estemos pensando solamente en contaminar y no estemos preocupados por el futuro. De esta manera, ya para aterrizar al campo local, al área metropolitana de Bucaramanga, nosotros en promedio estamos destinando 16.286 toneladas de residuos. Estamos generando 16.286 toneladas de residuos, y esto significa que actualmente la alcaldía de Bucaramanga y las empresas prestadoras están exigiendo una separación de los residuos. Entonces aquí viene una responsabilidad de toda la colectividad, desde la casa, desde lo que consumimos hasta la basura que estamos depositando en estos basureros. Si no hacemos la separación de los residuos, todo se va a almacenar y se va a llenar en un relleno sanitario, en un basurero, como tenemos el problema actualmente. Para el 3 de mayo, el próximo 3 de mayo del año 2021, es la fecha final de cierre del depósito del Carrasco, pero vemos que la tendencia a contaminar y a producir basura no disminuye, antes está en aumento en algunos meses. Esto es un problema que nos llama mucho la atención, y desde ya hacemos la convocatoria, el llamado para evitar comprar plástico. Esta imagen es un meme, bueno, esto nos tiene que llamar a la reflexión. Cuando vamos a un supermercado, cuando decimos inocentemente o ingenuamente vamos a hacer mercado, lo que estamos trayendo es bolsas plásticas, y ahora actualmente se envuelven los productos sin necesidad, algunos productos se envuelven en plásticos. Entonces el llamado y la campaña que empezamos desde hoy es: evite comprar plástico por usted, por sus hijos, por las presentes y por las futuras generaciones. Seamos conscientes de que esto es un impacto que nos está dejando un daño irreversible si no tomamos otra decisión como personas eh, por el colectivo. Entonces, ya quiero darle la palabra a las estudiantes que han trabajado muy, muy fuertemente
en la construcción de esta acción popular. Como dijimos, vamos a hacer un conversatorio y vamos a presentar, a socializar con la comunidad por qué estamos interponiendo esta acción popular. Entonces yo quiero que en primera medida la compañera Mayra Alejandra Quintana Tarazona, estudiante de Consultorio Jurídico 3 actualmente, nos diga, bueno, Mayra, ¿por qué decidimos estudiar la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992? ¿Usted qué nos puede compartir al respecto? Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Mayra Alejandra Quintana Tarazona y hago parte del grupo de litigio estratégico. Bueno, para responder a esta pregunta, primero considero necesario explicar la declaración y después también analizar cuál es su importancia. Entonces, dicho todo esto, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se adoptó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se llevó a cabo en Río de Janeiro en junio del 92. Entonces, esto con el principal objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible, reconociendo el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Esto es así como el derecho soberano de los estados para aprovechar sus recursos naturales y haciendo explícita la responsabilidad de los mismos de velar por la conservación del medio ambiente, pues en el sentido de evitar que las actividades que se realicen bajo su control causen un daño al medio ambiente de otros estados o en áreas que estén fuera de cualquier jurisdicción nacional. Entonces, en el marco de este objetivo, la declaración contempla unas acciones que se deberían adoptar en el ámbito tanto social, económico, cultural, científico, institucional, etc. Entonces, esta declaración intenta impulsar una nueva forma de cooperación entre los estados, los sectores y además las personas. Se le da una amplia importancia a esto. Entonces, está conformado por 27 principios, los cuales abarcan cuestiones como protección del medio ambiente, la relación entre el desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, también la cooperación entre los países para proteger, preservar y restablecer la salud y los recursos naturales de la tierra. Entonces, esta declaración de Río de Janeiro fue suscrita el día 5 de junio del 92 por Colombia y además plasma una serie de principios, parámetros, lineamientos que los estados deben tener en cuenta para garantizar un futuro que sea sostenible y proteger el derecho de las futuras generaciones. Es por todo lo anterior que para esta acción popular fue necesario estudiar la declaración, ya que se encuentra ratificada y adoptada en nuestro sistema colombiano dentro del bloque de constitucionalidad. Entonces, además de lo anterior, en la ley 99 del 1993, dicha ley creó el Sistema Nacional Ambiental. Entonces, en su artículo primero establece que el proceso de desarrollo económico y social del país se orienta según unos principios que son universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración del Río de Janeiro de junio del 92, que habla sobre el medio ambiente y el desarrollo. Esto quiere decir que los principios plasmados en la declaración se tienen como un referente para todo lo relativo en el tema ambiental. Muy bien, Mayra, muy bien, muy excelente su intervención, pero me gustaría usted entonces que complementara cómo podemos entonces decir o qué fue lo que encontramos dentro de la acción popular que estudiamos, cuáles son las autoridades y si nos puede decir en cuál orden, si es el nacional, departamental, local, municipal, que tienen funciones y competencias para garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, amenazado por la contaminación de los plásticos que actualmente estamos padeciendo. ¿Usted podría darnos esa respuesta? Sí, claro. Digamos, para el estudio de esta acción popular fue necesario analizar las autoridades que tienen tantas funciones como competencias para garantizar el derecho al medio ambiente sano. Entonces, clasificamos en orden nacional, departamental, local. Entonces, en cuanto al orden nacional, se encuentra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, a este le corresponde la dirección y la coordinación de un conjunto de servicios públicos de tipo ambiental. Es por ello que este organismo se circunscribe como el órgano rector de la gestión ambiental del país. Y pues esta competencia se la da la Ley 99 de 1993. Igualmente, en esta ley, en su artículo 5, se establecen como las funciones que tiene este ministerio, que en total son 45 funciones. Una de esas funciones, la primera, es formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y establecer unas reglas y unos criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y los mares adyacentes. También otra autoridad competente en el tema nacional son los parques nacionales naturales o la llamada Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Entonces, esta es una entidad de orden nacional adscrita al sector de ambiente y desarrollo sostenible, que goza de una autonomía tanto administrativa como una autonomía financiera. Entonces, en el contexto actual, su fundamento se encuentra en la Ley 489 del 98, siendo su naturaleza la de un organismo de creación legal cuyas funciones se agotan en el desarrollo o en la ejecución de programas propios de un ministerio o de un departamento administrativo. Una de sus funciones que se encuentran plasmadas en la ley es proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo una serie de políticas, planes, proyectos, programas en materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, ya dejando de lado el orden nacional, se pasa al orden regional. Entonces, el orden regional se encuentra compuesto por las corporaciones autónomas, regionales y de desarrollo sostenible. Entonces, estas corporaciones hacen parte del ejercicio de la función administrativa y estas se ejercen, entre otras maneras, a través de la descentralización. Entonces, su fundamento legal se encuentra estipulado en la Ley 99 del 93 y pues están encargados por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente, los recursos naturales renovables y propender por el uso de un desarrollo sostenible. Entonces, también en el artículo 31, numeral segundo, se establece que estas corporaciones tienen como función ejercer de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a unos criterios y directrices que ella plasme el Ministerio de Medio Ambiente. En la actualidad, igualmente como un dato, existen 33 corporaciones autónomas regionales, las cuales ejercen su jurisdicción en casi todo el territorio nacional. Pero ahora más centrados en el tema de Santander, se encuentran dos corporaciones. La primera es la Corporación Autónoma Regional de Santander, y la segunda es la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Esta última solo abarca los territorios de Río Negro, El Playón, Suratá, Betas, California, Matanza, Charta, Tona y Lebrija. Entonces, las otras zonas que no se encuentran en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga se encuentran en la Corporación Autónoma Regional de Santander. Bueno, y ahora ya analizada el orden nacional y el orden regional, se pasará al orden local. Entonces, en cuanto al orden local, son las llamadas autoridades ambientales urbanas. Entonces, su fundamento legal se encuentra en la Ley 99 del 93, en su artículo 66. Entonces, en este artículo se plasma que los municipios, los distritos o las áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1 millón de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales. Entonces, no va a cambiar nada porque van a tener las mismas competencias. Entonces, es importante mencionar que las áreas metropolitanas son entidades administrativas y no entidades territoriales. Entonces, estas entidades administrativas se constituyen por la integración de varios municipios que necesariamente pues, no obedecen a un mismo departamento. Entonces, esto quiere decir que en lo que corresponde al marco funcional en materia ambiental, el literal J del artículo 7º de la Ley 1625 del 2013, pues le otorga cierta competencia. Entonces, textualmente dice, ejercer las funciones y las competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 del 93. Entonces, ahora centrados mucho más en Bucaramanga, se encuentra el área metropolitana de Bucaramanga, que abarca los territorios de Girón, Piedecuesta, Florida y Bucaramanga. Entonces, el Acuerdo 031 del 2014 le dio competencias de autoridad ambiental de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 del 1993 a la área metropolitana de Bucaramanga. Es por ello que nosotros como grupo decidimos vincular al área y pasar un derecho de petición. Pero debido a que el Acuerdo 031 del 2014 está en medio de un control de nulidad, sus efectos jurídicos fueron suspendidos mediante una medida cautelar. Es por ello que la autoridad ambiental concedida al área metropolitana se encuentra suspendida por el análisis de la legalidad. En cuanto al orden municipal, se encuentran las alcaldías y los consejos municipales.
Bueno, es una explicación pues que vale la pena porque estamos en un país, en un estado descentralizado, con autonomía de sus entidades que la conforman. Entonces es una explicación, una síntesis muy valiosa que nos hace la compañera Mayra. Pero ya frente al tema de la competencia de esas autoridades, yo quiero que la compañera Gabriela Jaime Ballesteros nos diga, pero concretamente, ¿por qué decidimos entonces demandar, entre otras, a la alcaldía de Bucaramanga? Y algo que puede ser novedoso y es que también incluimos en la demanda como entidad accionada al centro comercial Cacique por su responsabilidad como gran cadena de suministro de comercio, de víveres. Entonces, pero usted, compañera Gabriela, nos puede explicar más este tema, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y sí, bueno, esto lo decidimos teniendo en cuenta primero, como ya nos explicó mi compañera Mayra, que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993 le designa a los municipios funciones como son promover, elaborar y ejecutar planes y programas en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Y esto pues lo relacionamos ya con el problema y la realidad que vivimos en nuestra ciudad, donde claramente pues no existe una política pública ambiental para la disminución del uso de los plásticos, generando así que grandes comercializadoras, como usted lo menciona, profe, no le brinden a sus usuarios y consumidores una alternativa al uso de los plásticos. Entonces esto lo podemos ver ya cuando, digamos, las familias van realizando sus mercados, están recibiendo más de 50 paquetes, empaques, bolsas de plástico y copor, los cuales pues generalmente no se reutilizan y sí lo que hacen es inundar las calles, nuestros parques y el relleno sanitario del Carrasco. Y esto pues se agrava más la situación debido a que estos residuos duran más de 500 años en degradarse, generando pues una emergencia sanitaria en nuestra ciudad. Bueno, y eso es como a grandes rasgos, como nos comenta la compañera, y es también como lo hacen en los comentarios las personas que nos están viendo, que critican esos impuestos a las bolsas plásticas y ven que no es eficiente esta medida. Pero entonces yo quiero que la compañera Gabriela nos complemente sobre la competencia jurisdiccional, es decir, los jueces que tienen competencia para resolver esta acción popular. Eh, Díganos una cosa, compañera Gabriela, si este tema es tan importante, si esta demanda puede ser tan trascendental, ¿por qué no la interpusimos a nivel nacional? Es decir, ¿por qué no nos involucramos con el distrito capital, con Bogotá? ¿Por qué no interpusimos la demanda ya, compañera Gabriela? Bueno, esto básicamente lo decimos por dos razones. La primera va guiada por las competencias jurisdiccionales de la Administración de Justicia. Esto es, como vamos a demandar al municipio de Bucaramanga, pues le corresponde a un juez administrativo del Distrito Judicial de Bucaramanga conocer y resolver nuestra demanda. Y pues principalmente la segunda razón es porque consideramos pertinente empezar el cambio desde nuestra casa, ¿sí? Para poder dar un ejemplo a nivel nacional sobre la conciencia y generar pues un cambio que permita garantizar los derechos de las presentes y futuras generaciones en torno al medio ambiente sano. Entonces, prácticamente fue para generar nuestro cambio desde aquí y poder movernos ya a lo nacional. Exacto, o sea, nosotros pretendemos dar el ejemplo, como muchas luchas que estamos emprendiendo en el tema ambiental, la defensa, como por ejemplo la defensa de nuestro páramo de Santurbán, la oposición al fracking, la defensa de ecosistemas estratégicos como el Cañón de las Iguanas en la vereda Chocoa de Girón, y no nos podemos quedar atrás en liderar las luchas ambientales desde Santander, y por eso decidimos también interponer esta acción popular para buscar eliminar los plásticos definitivamente. Sabemos que no es un cambio que se haga de la noche a la mañana, pero también conocemos que tenemos que empezar a dar el primer paso, que es lo más difícil. Compañera Valentina Rosas Córdoba, ahora hablemos un poco de la responsabilidad y la imputación de las autoridades que hemos demandado. ¿Usted nos puede decir si existen casos en el país donde las autoridades hayan tomado cartas en el asunto para disminuir los plásticos o el icopor? ¿Usted nos puede citar algunos ejemplos y si estas medidas fueron adoptadas por algún tipo de acto administrativo, llámese decreto, acuerdo municipal, ordenanza, ley de la República? ¿Usted nos puede profundizar en este tema, por favor, Valentina?
Sí, claro, buena tarde. Pues en el ámbito nacional se puede evidenciar que para febrero de este año se encontraban vigentes aproximadamente 14 actos administrativos que tienen como finalidad mitigar y reducir el uso de plásticos de un solo uso. La mayoría de estos actos administrativos estaban enfocados en la prohibición de contratación de plásticos de un solo uso no biodegradable y polietileno expandido, que es lo que conocemos como el icopor, en procesos de contratación con entidades de carácter municipal o gubernamental. Eso está implementado en municipios como Ibagué, departamentos como Boyacá, El Meta, el Valle del Cauca, Antioquia. Incluso, pues, aunque la mayoría de los actos administrativos están enfocados en lo que con anterioridad les mencioné, sobresale que en el 2019 el Consejo Municipal de Guatapé, en el departamento de Antioquia, mediante acuerdo del Consejo, prohibió la comercialización, distribución y uso de poliestireno expandido, papeles, pitillos, etcétera, en el territorio de Guatapé. Asimismo, este mismo año, pues ese mismo año, en el 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió una resolución por medio de la cual prohibió el ingreso y el uso de plásticos de un solo uso en áreas del sistema de parques nacionales naturales en donde se realice ecoturismo. También en ese orden de ideas, el Congreso de la República, en ese mismo año, el 2019, expidió una ley por medio de la cual se regula y se prohíbe el ingreso y comercialización de bolsas y otros materiales plásticos en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Menores. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en los parques nacionales naturales y en San Andrés Islas, como lo ha dicho la compañera Valentina, ya no se permite de ninguna manera el plástico de un solo uso. Pero usted puede decirnos entonces, Valentina, en cuál es el estado actual en nuestra investigación, qué encontramos, cuál es el estado actual, cuál es la tendencia a nivel nacional, o sea, qué está haciendo el Congreso de la República, qué está haciendo el Distrito Capital, Bogotá, la capital de Colombia, para solucionar o para afrontar esta situación de contaminación por plásticos. Por favor, yo sé que puede ser un tema muy amplio, le pido que escoja las ideas más importantes y que usted considere para que nos comparta, Valentina. Sí, pues bueno, como lo mencioné con anterioridad, a nivel departamental y municipal ya hay varios actos administrativos que prohíben el uso de plásticos en contratación. Sin embargo, ante el Consejo de la República se está adelantando en este momento un proyecto de ley que está acumulado, puesto a que en julio del 2020 varios congresistas de diferentes bancadas políticas presentaron proyectos de ley con el mismo objeto. Entonces, tenemos el proyecto de ley el 010 del 2020 que está acumulado con el 274 y lleva por título, y pues me voy a permitir leer, por la cual se prohíbe en el territorio nacional la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de plásticos de un solo uso. Se establecen medidas tendientes a la reducción de su producción y consumo y se dictan otras disposiciones. Bueno, esta ley tendría por objeto la prohibición, fabricación, comercialización, etcétera, en el territorio nacional de plásticos de un solo uso. Esto pues con la finalidad de proteger los derechos fundamentales a la vida, la salud y el medio ambiente sano. Este proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 14 de diciembre del año pasado y pues está pendiente la ponencia en segundo debate. También este año, el 10 de febrero, el Consejo de Bogotá Pleno aprobó en plenaria el acuerdo C808 del 2021, en donde se prohíbe progresivamente que los plásticos de un solo uso en entidades del Distrito Capital que hagan parte del sector central, descentralizado y las localidades. Este tiene algo en particular y distinto a los demás, que es que pues no busca solamente prohibir, sino que también incentiva la sustitución del producto, el plástico. Entonces, pues a partir del 10 de febrero, la Administración Distrital le presentará al Consejo de Bogotá en un plazo máximo de 12 meses un cronograma de implementación para la sustitución gradual de plástico, teniendo en cuenta pues el ciclo de vida de los mismos. Bueno, entonces vemos que sí hay movimiento a nivel nacional para tratar esta problemática, pero entonces yo quiero otra vez que aterricemos al caso local o María Fernanda Giraldo Vélez, usted nos puede hablar cuál fue la herramienta que utilizamos nosotros, específicamente el documento que expide la Unión Europea, el libro blanco sobre responsabilidad ambiental. Ese documento, ¿cómo lo estamos aplicando también en nuestra acción popular? Entonces, pues yo quiero que centremos la intervención y nos diga cuál es el objetivo
de la responsabilidad ambiental según el libro blanco? Dígame, ¿cuáles son los tipos de reparación que se pueden utilizar en materia ambiental? Si hay costos que deben asumir los contaminadores, a quienes se les puede considerar contaminadores, si es posible, si es posible exigir algún tipo de reparación cuando el daño se ha consumado y es imposible volver las cosas a su estado anterior. Entonces, María Fernanda, la escuchamos atentamente. Sí, profe, bueno, nosotros este texto, el libro blanco que lo expidió la Unión Europea, lo utilizamos pues más que nada como para tener ciertos fundamentos jurídicos, ya que pues ha sido utilizado en nuestro país como un criterio auxiliar de interpretación en algunas providencias judiciales. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar este libro, realizar una síntesis, pues como para tener unas bases y pues tener más fundamentos en nuestra acción. Entonces, pues bueno, esas son tres preguntas diferentes. Entonces, pues la primera que me preguntaba acerca de cuál es el objetivo de la responsabilidad ambiental. Entonces, pues lo que nos dicen ahí es que lo que se busca es que quien cause esos daños se haga responsable de ellos. O sea, valga la redundancia, simplemente es eso, que quien esté causando el daño sea responsable por ese daño y pague una indemnización. Entonces, con esto lo que se busca es que se disminuya la tasa de contaminación y pues los daños al medio ambiente. Entonces, una de las explicaciones que nos dan en ese texto es que si quienes contaminan ven la obligación de pagar por los daños que realizan, entonces van a preferir reducir los niveles de contaminación a un punto en el que el precio por descontaminar va a ser inferior que el precio que tienen que pagar por la indemnización. Entonces, pues obviamente van a preferir pues estar a la vanguardia en cuanto a no contaminar que pagar una indemnización por haber causado el daño. Entonces, pues esto lo que serviría es para prevenir riesgos, para prevenir daños y pues obviamente para fomentar investigación y pues en inversiones en el desarrollo para prevenir estos daños que podrían causar y pues prevenir obviamente las indemnizaciones para quienes causen los daños al medio ambiente. Respecto a la pregunta que me hacía de cuáles son los tipos de reparación, ellos mencionan tres tipos de reparación, que son la descontaminación, la restauración o la sustitución del medio ambiente. Entonces, pues lo que se establece en este texto es que esas tres formas de reparación se pueden lograr siempre y cuando haya un contaminador responsable que se pueda identificar y que sea este quien pague, porque pues a partir de ese dinero de la indemnización, como ya les expresaba anteriormente, se va a lograr reparar ese daño, ya sea por la descontaminación, la restauración o la sustitución. Y también la última que era respecto a los costes, que nos mencionaban ahí que no se podía establecer específicamente un coste como tal, porque pues obviamente hay que analizar muchos aspectos. Pero entonces lo que ellos hablaban era que se calculaba respecto a la Unión Europea, que fueron pues quienes realizaron este texto, que el coste anual equivaldría aproximadamente entre el 4 o el 7% del PIB, que es lo que ellos han investigado en su ámbito. Y bueno, respecto a si hay un daño consumado y si es posible volver las cosas al estado anterior, entonces allí lo que nos decían es que cuando el daño no es posible, lo que tenemos que buscar es realizar unas soluciones alternas, buscar unas técnicas diferentes por medio de las cuales podamos recuperar o podamos reponer los recursos naturales que sean equivalentes a los que se destruyeron. Entonces, pues lo que decían en este texto es que es importante realizar evaluaciones económicas de los daños a la biodiversidad y pues, por ejemplo, mencionaban que había que establecer como un régimen para evaluar las ventajas que se derivaban de ese recurso natural para tomando como punto algún régimen que ya estuviera vigente. Y a partir de este, entonces, pues se calcularía cuánto sería el daño. Gracias, María Fernanda, pero de todos modos, sí es algo muy importante para tener en cuenta, como dicen en los comentarios del Facebook, las personas que están viendo la transmisión, y es que lastimosamente cuando hay una sanción económica ya se trata, y un responsable ya se tiende a disminuir, porque así somos los seres humanos lastimosamente, si no hay sanción, si no hay pena, si no hay condena,
seguimos actuando mal como lo estamos haciendo. Entonces es importante que utilicemos las herramientas para tomar estos en beneficio de la naturaleza. Pero María Fernanda, entonces usted puede también traernos el tema a lo nacional, porque existe la ley 1333 del 2009 sobre la potestad que tiene el Estado colombiano para sancionar en materia ambiental. Y es muy parecido al tema de lo que estaba mencionándonos usted con el libro blanco de la responsabilidad ambiental, ya que al presunto infractor de las normas ambientales también se le debe garantizar un debido proceso y al mismo tiempo nos establece que cualquier persona, cualquier ciudadano como nosotros podemos intervenir para aportar medios de prueba. Y pues en ese orden de ideas, usted podría decirnos si en el caso de la generación y contaminación por los plásticos podría aplicar alguna de estas normas o cuáles podrían aplicar, María Fernanda. Sí, claro, profe. En esta ley específicamente, en el artículo 5, se menciona que se deben tener en cuenta como infracciones todas las acciones u omisiones que violen varias normas, y me permito citarlas, que son el Código de Recursos Naturales Renovables, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, que ya le hemos mencionado, la Ley 165 del 94 y todas las demás disposiciones ambientales. Entonces, entre estas demás disposiciones ambientales que se mencionan en el artículo que les expresé, nosotros también tuvimos en cuenta una resolución, que es la 1481 del 2018, en la cual se habla de las certificaciones emitidas por la ANLA que deben tener las empresas para fabricar, pues las entidades para fabricar e importar las bolsas plásticas. Y además de esto, también tuvimos en cuenta una resolución también del 2018, la 1407, que es en donde reglamentan unos planes de gestión de devolución de envases y empaques, y en esta resolución lo que hacen es establecer que todo aquel que maneje los plásticos, ya sea que los produzca, que los fabrique, que los importe, tiene que presentar ante la ANLA un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques, y además de simplemente presentarlo, tiene que implementarlo y tiene que mantenerlo actualizado. Entonces, pues esas fueron las normas que tuvimos en cuenta también. Muchas gracias, María Fernanda, Gabriela, Valentina, Mayra, pero también le hago un saludo extensivo porque somos un grupo de 11 estudiantes de consultorio jurídico que trabajamos intensamente en la investigación para construir esta acción popular, que sin duda es el llamado que tenemos hoy tenemos que aplicar el acuerdo de Escazú, porque hace parte del bloque de constitucionalidad y además nos está dando las herramientas que estamos buscando aplicar, que es el acceso a la administración de justicia para garantizar las decisiones ambientales y la participación en temas ambientales. Haciendo una síntesis de todo de lo que han hablado las compañeras, podríamos entonces explicar muy brevemente lo que son las peticiones de nuestra acción popular en concreto. Pedimos de inmediato, como medida cautelar de urgencia, que un juez administrativo de Bucaramanga le ordene a la alcaldía de Bucaramanga desde ya prohibir la contratación de plásticos de un solo uso, de icopores de un solo uso. Esta es una medida que se puede adoptar sin afectar, sin tener que tomar medidas económicas exageradas. Pedimos también como medida cautelar que se le haga un llamado a los entes territoriales para que inicie una concientización, una campaña de concientización ciudadana, a decirle a los ciudadanos que tenemos que aprender a reciclar y a separar los residuos, porque tenemos un problema en ciernes que se nos presenta este 3 de mayo del 2021 con el cierre del Carrasco. Si seguimos produciendo la misma cantidad de basura, vamos a tener una crisis sanitaria que no vamos a poder solucionar ni vamos a poder afrontar porque no estamos preparados en este momento para disminuir la cantidad de basura que estamos generando. Entonces, un llamado también a la ciudadanía, a los que consumimos todos los días, para que lo hagamos consciente y responsablemente pensando en esta problemática. Pero a futuro la pretensión principal es que se cree una mesa de trabajo para que entre los actores, de manera participativa, tanto autoridades como particulares, construyamos una directriz, una política pública ambiental para erradicar de nuestras vidas, de nuestra necesidad de consumir plástico, para que avancemos como sociedad
a un estado de cosas donde podamos vivir armónicamente, o como lo diría el profesor Gregorio Mesa Cuadros en su tesis doctoral, para que tengamos un verdadero estado de derecho ambiental, considerándolo desde la perspectiva de la integralidad. Entonces les quiero agradecer a las compañeras Mayra, Valentina, Gabriela por su participación. Bueno, y se me pasa aquí la compañera, bueno, las compañeras que participaron hoy: Mayra Alejandra Quintana Tarazona, Gabriela Jaime Ballesteros, Valentina Rosas Córdoba y María Fernanda Giraldo Vélez. Para ustedes mi mayor agradecimiento, y también para el grupo completo, que sé que están conectados y escuchando. Ahora yo quiero darle paso al doctor Gregorio Mesa Cuadros. Conocemos mucho su trabajo, lo admiramos, queremos emular sus pasos y seguir en esta briega por la defensa de los ecosistemas, por la defensa del agua y de la vida. Entonces, doctor Gregorio Mesa Cuadros, nos gustaría escucharlo en este momento, su intervención. ¿Puede activar su micrófono, profe Gregorio? Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas, para todos. No sé cuántos minutos tengo. Profe, lo que usted considere. Realmente, pues, si vemos que es necesario dar un espacio de preguntas, entonces calculemos que sean de 30 a 40 minutos su intervención, para poder abrir un espacio de preguntas de las personas que están conectadas en el chat, si le parece, profe. Muy bien, sí, gracias. Seguramente un poco menos, porque la idea es conversar un rato, porque a las 6:30 tengo un webinar, entonces debo hacerlo un poco sencillo. Bueno, dos ideas iniciales sobre lo que quiero conversar, y tal como me indicaron. Un poco conversar sobre algunos elementos de lo que significa la prohibición de plásticos de un solo uso, y algo sobre la necesidad de avanzar en la ratificación del Acuerdo de Escazú como una norma que podría ayudar o contribuir a la protección ambiental. Empecemos de manera sencilla con los plásticos de un solo uso, en la idea de prohibición, pero además de ello no solo prohibición, sino reutilización, reciclaje y protección en últimas del ambiente, superando esa idea generalizada de que sin el plástico no se puede vivir. Durante miles de años el ser humano vivió sin plástico. No nos podrían seguramente convencer ahora de que por la facilidad que ha implicado en determinado momento de guardar o conservar algo, no se pueda cambiar o transformar ese modelo de desarrollo depredador, contaminador e injusto. Entonces, la primera idea es una problemática. La problemática como tal está asociada a un consumo exagerado, que en definitiva casi que es la fórmula del modelo hegemónico de desarrollo, que es el consumo ilimitado de cierto tipo de materiales, en este caso el plástico de un solo uso. Y por supuesto, además de eso, hay una inadecuada gestión de residuos que afectan tanto la salud ambiental, es decir, la salud de los ecosistemas y la salud de los seres humanos, y por lo tanto ponen en serio peligro la vida, la supervivencia de especies en distintos escenarios, ya sea en los suelos, en las aguas de los ríos, las aguas de los humedales, las aguas de los océanos. Ustedes habrán visto en YouTube los kilómetros de basuras de plástica que se mueven hasta hace unos años mayoritariamente en el Pacífico. En el último tiempo se viene incrementando en el Océano Atlántico y en el Océano Índico. Entonces, eso hay que resolverlo. No se puede dejar ese problema, ese conflicto ambiental global. Debe tener un tratamiento. Y debe tener un tratamiento serio, y ojalá no sea un tratamiento ni sectorial, sino integral, y un tratamiento sistémico, es decir, ojalá global, no solo en un lugar, porque los plásticos se van a mover por el globo sin restricciones, como la contaminación incluso atmosférica se mueve por el globo sin restricción. En la idea central de la resolución de ello tiene que ver con, digamos, la necesaria promoción de sustituir esos plásticos y cerrar esos ciclos abiertos de basura, desechos sin control. Y por supuesto, eso se da incluso con ocasión de normas que regulan la protección del ambiente por un lado, y en segundo lugar, las restricciones necesarias al uso de los plásticos. En un segundo momento quisiera destacar algo así como un diagnóstico jurídico, y es
está clarísima la conveniencia, la necesidad y la urgencia de discutir sobre el qué hacer frente a la producción, la comercialización, el consumo y disposición final de esos plásticos de un solo uso en los distintos ámbitos, no solo en los ámbitos urbanos. Ustedes saben que la basura mayoritariamente se produce en el ámbito urbano, pero terminan siendo los espacios rurales los más contaminados. Entonces, los botaderos de la basura de la mayoría de las ciudades y municipios de Colombia se dan en los ámbitos rurales y entonces terminamos afectando a aquellos que no son los grandes productores ni consumidores del plástico. Para tener en cuenta desde el punto de vista jurídico, hay múltiples fórmulas de regulación, ya sea general, ya sea incluso internacional o incluso local, como se anunció por las estudiantes del consultorio jurídico. Quería destacar, por ejemplo, la resolución 668 del 2016 del Ministerio del Ambiente que promueve la racionalidad en el uso de plásticos en el país. Asimismo, la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos del mismo año, 2016, o la Ley 1973 de 2019, que prohíbe el uso de los plásticos en el departamento Archipiélago, el Plan Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos de un Solo Uso del año pasado, el Acuerdo Distrital 08 del 2021, para el caso de Bogotá, y hay un momento muy interesante que es una discusión que se dio por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2019 para la gestión, reducción, reciclaje y sustitución de los plásticos de un solo uso, porque ustedes deben saber, se producen a veces alrededor de 9.000 millones de toneladas de plástico en el mundo y apenas se recicla menos del 10% y se reusa menos del 10%. Dentro de las consideraciones jurídicas, constitucionales y legales, quiero poner el énfasis en los múltiples mandatos constitucionales que podrían orientar esta idea de restricción, de límite para el uso del ambiente que permita justamente la gestión de los plásticos, incluso la prohibición. Una forma de gestión del plástico en solo uso es su prohibición, pero en el entretanto seguramente el reuso, el reciclaje y la sustitución va a ser necesaria. Los plásticos se pueden sustituir, a diferencia de otros elementos, por ejemplo, una especie extinta no se puede sustituir. Pero en cambio los plásticos sí se pueden sustituir. Hay elementos sostenibles que van desde materiales orgánicos tipo las maderas, etcétera, algodones naturales, no plásticos, pueden ayudar mucho. Fibras naturales podrían ser una excelente salida que generarían, por un lado, una sustitución razonable ambientalmente hablando, y de otro lado seguramente resolverían los problemas asociados a falta de ingresos para comunidades, por ejemplo, que están en especial situación de vulnerabilidad, porque, por ejemplo, en determinadas fibras, en la Amazonia, en la Orinoquia, en el Chocó geográfico, en la costa Caribe y en los valles interandinos, esas fibras naturales podrían usarse como bolsas y contribuirían justamente a la eliminación del plástico. El plástico no es una necesidad, el plástico es un mero deseo y una preferencia primero de unas empresas que encontraron ahí una beta, que además llegaron a tener tal poder que lograron convencer a los estados de promover normas que incentivaran esa producción, incluso eximiéndolas de impuestos y sobre todo reduciendo el estándar ambiental de protección. Y eso no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo. Es decir, eso pasa lo mismo con cualquier otro tipo de producto. La generación de hidrocarburos, la producción de minerales, la minería en general, recurre justamente esos poderes fácticos a presionar a los estados en el nivel legislativo, en el nivel ejecutivo y en el nivel judicial para que se incentive algo que es contrario a la idea de protección ambiental. Dentro de esas consideraciones constitucionales, a mí me parece que es clave una lectura constitucional de la protección ambiental. E insisto en la idea de protección ambiental, no solamente para proteger los ecosistemas y sus elementos como los suelos, las aguas, el aire, la flora, la fauna, sino para proteger también la salud humana, como dije al comienzo. Entonces, la Constitución nos habla del deber estatal
y de los particulares de proteger la diversidad ambiental, es decir, tanto la natural como la cultural. Es deber del Estado promover el saneamiento básico, es deber del Estado ahondar en el cumplimiento de la función ecosistémica de la propiedad y no solo la función social. Eso es para exigírselo a las empresas que incumplen ese estándar ambiental de protección desde la función ecosistémica de la propiedad. Es deber del Estado garantizar el derecho que tenemos todas y todos los colombianos de disfrutar y gozar de un ambiente sano. Es deber del Estado garantizar el derecho que tenemos todas y todos los colombianos de participar en las decisiones que afectan el ambiente, y este tema de los plásticos de un solo uso que tiene que ver con el daño y el deterioro ambiental. Y es deber del Estado proteger las áreas de especial importancia ecosistémica. Es deber del Estado promover la educación ambiental para el logro de los fines de la conservación. Seguramente este webinar hace parte de ese ejercicio. La UIS puede contribuir y está contribuyendo a eso de promover, digamos, educación ambiental para sensibilizar el no uso de plásticos de uso único y sobre todo difundir acciones de carácter jurídico, político, constitucional y legal para la defensa de los derechos colectivos y del ambiente. Es deber del Estado planificar el uso del ambiente de manera sostenible y promover la conservación y la restauración del ambiente cuando éste se da. Y ya vemos los rellenos sanitarios, cómo contaminan, dónde están, y vemos a las comunidades y a las sociedades demandando y defendiendo la protección de su ambiente justamente con ocasión. Y ustedes saben que usualmente los rellenos sanitarios se instalan en territorios rurales, usualmente donde viven comunidades en alta situación de vulnerabilidad y se pone en mayor peligro su vulnerabilidad. Y como pareciera que no son sujetos de derecho, pues no se les atiende y los habitantes urbanos, como se acostumbró a decir en su momento en los años 60 y 70, por ejemplo, por los habitantes de los países ricos que se declararon ecologistas, en los Estados Unidos, por ejemplo, y después en Europa, era que los Estados Unidos o el país de Europa correspondiente podía hacer lo que se le diera la gana en términos de las autorizaciones ambientales donde quisiera, pero no en el patio trasero. Ustedes pueden buscar en la web un concepto que se llama NIMBY, que significa Not in my backyard, es decir, no en mi patio trasero. Es decir, el relleno sanitario o el matadero municipal se puede hacer donde quiera, pero no al lado de mi casa. Entonces, es una especie de racismo antiambiental que practican los habitantes urbanos respecto a los habitantes rurales y de los habitantes ricos respecto de quienes viven en barrios menos ricos o pobres. Otro elemento clave de deber del Estado es el deber de control. Primero el deber de prevención, aplicación del principio de prevención del daño ambiental, y segundo, si se sucede el daño, el deber de control de los factores que deterioran el ambiente, especialmente aquellos asociados a la contaminación de las aguas, los suelos, a la acumulación o disposición inadecuada de residuos, velando por la protección de la integridad del espacio público, entre otros asuntos constitucionales. Y un elemento clave es que es deber del Estado promover la gestión ambiental transfronteriza, ya que no hay límites naturales ni artificiales para que los elementos contaminantes se muevan más allá de los límites fronterizos. Otro elemento que me parece significativo tiene que ver con esta idea sustantiva de cómo ahondar en la idea de resolución teniendo en cuenta las normas, no solo las constitucionales que acabo de anunciar, sino las normas legales, en particular la Ley 99 del 93, en la aplicación de los distintos principios ambientales que están en el artículo primero, pero también aquellos que están en la norma del artículo 63, que son el principio de rigor subsidiario de armonía regional, en el cual los municipios y las demás entidades territoriales, incluyendo las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos, las autoridades ambientales del nivel regional, las CAR, y la Autoridad Ambiental Nacional deberían promover y practicar. Asimismo, el Código de Recursos Naturales, el Decreto Legislativo 2811 del año 74, tiene multiplicidad de normas que versan sobre la regulación del uso de la naturaleza o de la disposición
o de la autorización para generar elementos que contaminen hasta cierto límite. Porque ustedes saben que si se pasa ese límite, pues ya pasamos al delito ambiental, entonces ya no lo regula el derecho ambiental, sino el derecho penal. Dentro de unas ideas, digamos, ya se ha dicho mucho por las compañeras del consultorio jurídico, a mí me parece que un elemento clave es avanzar en unas decisiones de política ambiental concreta asociadas a esta idea de trabajar en una política que atienda la problemática asociada al uso de estos materiales de plástico de un solo uso y justamente tratar de superar esa elevada tasa de generación en sistemas de producción insostenible como que se hace en Colombia. El Estado colombiano lo sabe y la sociedad lo sabe, que los plásticos degradan, contaminan, dañan. No solamente los elementos del ambiente, sino uno que alguien podría decir no es tan pertinente o tan necesario, pero que a algunos les parece el más preocupante, especialmente para aquellos sectores que consideran al paisaje como el principal elemento del ambiente. Entonces van al ámbito rural a degustar paisaje en los fines de semana y entonces se encuentran con esos botaderos de basura y no desean verlos. Que tiene que ver con la historia del derecho ambiental en el siglo XIX, donde los potentados europeos en las entreguerras podían viajar y disfrutar, fueron los primeros turistas, y consideraban que, digamos, chozas y basura no deberían estar por ahí, y entonces la promoción del turismo a veces pasa por limpiar la casa. Y hay que limpiar la casa en este sentido del ambiente, no solo la casa nuestra, el hogar, sino el hogar de todos y de todas. Es decir, una política de gestión integral de residuos tiene que avanzar y superar, digamos, las limitaciones que tuvo en su momento, en la década pasada, esa política, porque justamente está basada esencialmente en autorizaciones y no en límites ambientales concretos. Y un límite ambiental concreto es la prohibición, no solo que se distribuya o se reuse, sino que o no se produzca ese tipo de materiales por su alta capacidad de contaminación. No olviden que una de las expresiones del principio de responsabilidad ambiental está asociado al principio de responsabilidad de la cuna a la tumba, y el plástico es uno de los agentes más contaminantes en el tiempo. Su duración en el tiempo va, como nos han enseñado los químicos y las químicas, de 50 a 500 años. Es decir, no vamos a afectar solo a la generación actual de seres humanos y de otras especies, sino también generaciones futuras de humanos y de otras especies. Un segundo elemento de esta política de gestión integral debe pasar necesariamente por ahondar en la responsabilidad del generador, del productor del plástico, además del consumidor del plástico y del desechador del plástico. Un tercer elemento es avanzar en justamente mecanismos concretos de sistemas de recolección sostenible del plástico. Que por ejemplo, la población recicladora en múltiples municipios viene haciendo, pero que ni la sociedad, ni los municipios, las entidades territoriales, ni el gobierno territorial y nacional han aceptado. Y aquí les invito a que se lean sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, en particular unas del año 2010 y 2011, en la cual desde HIPCAM, el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales, después de un trabajo con recicladores de Bogotá y Popayán, en el caso de Bogotá de más de 12 años, logramos que la Corte Constitucional definiera los elementos centrales de una política pública a favor de la población recicladora, declarándolos sujetos de especial protección constitucional y explicitando el papel importantísimo que juega esta población en el reciclaje de los residuos que generamos los habitantes, especialmente urbanos. Un cuarto elemento tiene que ver con la idea de una política será pública de verdad, no manejada desde los ámbitos privados y privatistas, será pública como política de verdad si los diversos actores concernidos están en la discusión y en la definición de las reglas del juego del quehacer. Porque a veces parece que es la autoridad ambiental la que considera que es la única que tiene el derecho y la capacidad de hacer algo, o porque conoce, no. A veces conoce más, un reciclador puede conocer más que la autoridad ambiental, cómo se selecciona, cómo se recicla, cómo se reusa, etc. Alguien que ha vivido de la basura, como dicen algunos, o de los desechos, puede darnos muy buenas lecciones. Si no hemos usado o reusado nada, seguramente no tenemos la experiencia, y chévere aprender de aquellos que saben. Y ustedes habrán visto desde obras de arte,
usando plástico a otros asuntos. Quería cerrar entonces esta primera parte con la idea de la protección ambiental concreta desde el consumo responsable. Y entonces para mí el consumo responsable tiene que ver con la responsabilidad jurídica ambiental desarrollada por ese gran principio de responsabilidad ambiental que, siendo compartida pero diferenciada, también les decía hace un momento, es de la cuna a la tumba, es decir, es compartida entre todos los actores, Estado, empresas y particulares. Somos responsables de lo que hacemos al producir, al usar o al desechar plásticos de un solo uso, pero también es diferenciada esa responsabilidad porque no todos tenemos la misma obligación, deber o responsabilidad, sino que esa es diferenciada de acuerdo al tipo de actor que actúa en el ambiente. Entonces, por lo tanto, no confundir la responsabilidad que tiene el Estado con la responsabilidad que tienen las empresas que producen y comercializan el plástico, con la responsabilidad que tenemos los seres humanos que consumimos el plástico. Eso es muy importante a la hora de definición de la política pública, a la hora de definición de las regulaciones necesarias en el último tiempo, especialmente aquellas regulaciones que, digamos, sean posibles y viables de cumplir. Y por último, en la idea de la responsabilidad de la cuna a la tumba, quería insistir en esta idea de cómo las afectaciones pueden irse de manera amplísima en el tiempo. Esta idea de un principio que realmente no es un principio ambiental como digo en la clase, sino que es el antiprincipio que se denomina el que contamina paga, a mí me parece que no es la mejor medida. En efecto, ese principio nació en los Estados Unidos de manera proactiva, es decir, positiva, pero después las empresas, que saben aprovechar la norma a su favor, lo cambiaron, lo tergiversaron. El principio nació llamándose principio de internalización de los costos ambientales. ¿Por qué? Porque las empresas externalizaban el costo del deterioro ambiental tanto al ecosistema como a los seres humanos que lo habitaban cerca o no tan cerca al lugar de la producción de la contaminación, y como tenían con qué, vieron que el incentivo que había generado el gobierno de los Estados Unidos, dicho por los economistas de los Estados Unidos que creen que todo se puede pagar, todo puede ser reducido a un único valor, el precio, y le dieron un incentivo a las empresas y las empresas burlaron la norma. Fueron las empresas, no los particulares, fueron las empresas, es decir, fueron los dueños de las empresas, empezando por General Electric, que tomaron la decisión de, para ganarse el incentivo, en lugar de disminuir la contaminación, crearon otras empresas que descontaminaran lo que sus anteriores empresas producían de contaminación. Y ahí hay un tema sustantivo de quién contamina, de qué manera contamina y en qué cantidad contamina. Porque a veces terminan echándole la culpa al individuo o a los hogares cuando la contaminación que producen y generan las grandes empresas, ya nos lo decía Miguel al comienzo, con esos datos de las grandes empresas generadoras de plástico y máximas contaminadoras, a ellas sí no se les cobra nada. Entonces hay que poner el énfasis. Yo sé que un grano de arena ayuda mucho en ese mar de contaminación, pero habrá que mirar quiénes ponen más granos de arena contaminados en este mar de contaminación generada por el uso de plásticos de un único uso. Esta primera parte es para dar la idea inicial de cómo deberíamos avanzar como propuesta en este tipo de acciones que está construyendo la UIS, la Escuela de Derecho y el Consultorio Jurídico en la idea de justicia ambiental. Es decir, demandar la protección del ambiente por la vía jurídica, administrativa y judicial puede ser muy importante para la concreción de los derechos ambientales y del Estado ambiental de derecho que he venido construyendo en los últimos 20 años. Esta idea de justicia ambiental es la que me permite hablar del Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú no es un asunto nuevo. El Acuerdo de Escazú es una norma de carácter latinoamericano y del Caribe muy parecida, muy similar a lo que fue en su momento el Acuerdo de Aarhus en Europa, porque Europa, la Unión Europea y los países que integran el sistema europeo de derechos humanos, eso incluye a los antiguos países de la Unión Soviética, incluyendo Rusia, y algunos países asiáticos
antigua Unión Soviética, que se rigen por el esquema del Sistema Europeo de Derechos Humanos, así como desde Canadá hasta Chile y Argentina no rige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con una vergüenza que el Estado colombiano hace unos días termina desconociendo el papel de una institución importantísima de ese sistema con ocasión de la violación a una periodista en la cual el Estado también está demandando. Insisto, es una vergüenza. Esto tiene que ver con derechos ambientales en particular. Los seres humanos pertenecemos al ambiente, somos parte del ambiente, y una afectación a los seres humanos es también una afectación a la naturaleza. Entonces, Escazú es una norma de carácter latinoamericano y del Caribe, es decir, no hace parte de ese acuerdo Canadá y Estados Unidos. Es muy importante que se apruebe por el Congreso de Colombia, porque no hay, digamos, una capacidad propia del Estado colombiano en una de sus ramas del poder, el Congreso de la República, que sea capaz de asumir con rigor y con vigor y con fuerza un compromiso tanto nacional con las colombianas y colombianos y con los ecosistemas, y a nivel internacional con el cumplimiento de las demás normas internacionales que Colombia ha firmado como parte de la comunidad internacional. Porque justamente hay unos poderes fácticos internos, especialmente de la mayoría de los gremios de Colombia, que tienen todo el poder fáctico, y de empresas transnacionales que le dicen al Congreso de la República que no se debería firmar y aprobar ese tratado internacional porque sería ir contra la soberanía nacional. A mí me parece un absurdo. Yo en su momento fui invitado el año pasado por el Congreso de la República a dar mi opinión como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y insistí en un argumento que me parece bastante precario, y es que con la firma de este tratado se pierde la soberanía nacional, justo cuando los empresarios de Colombia, con ocasión del acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no dijeron nada de soberanía. Es decir, un tratado que afectó, y lo han dicho ahora los mismos sectores del empresariado en Colombia que resultaron afectados con ese acuerdo. Estoy diciendo, ojo, empresariado que resultó afectado, porque la mayoría de los colombianos y colombianas resultamos afectados con ese tratado internacional. No olviden los procesos agropecuarios como terminaron y la precaria industria nacional como terminó, ahí sí vendiendo soberanía a un tercer estado. Las razones entonces políticas para la cual se firme el Acuerdo de Escazú tienen que ver justamente con la existencia y persistencia de diversos conflictos ambientales que hay que resolver en el ámbito latinoamericano y del Caribe, donde Colombia expresa una conflictividad muy amplia, y por supuesto además es del carácter político que una adecuada y verdadera sostenibilidad ambiental incorpore a los poderes públicos del Estado colombiano, empezando por el legislativo, por el ejecutivo y la rama judicial, para que este acuerdo llegue a feliz término y además no quede solo en letra muerta, porque pueda que se apruebe por el Congreso de la República, pero seguramente los poderes fácticos van a seguir erosionando esa forma de ser del derecho en Colombia, y entonces queda en eso, en letra muerta, porque el Estado colombiano no dispone un solo peso para que eso se implemente materialmente. Las otras razones, además de las políticas, son razones éticas. Yo creo que la defensa de los ecosistemas y de la diversidad biológica y cultural de Colombia merece un reforzamiento, a pesar de ya existir en la Constitución y en múltiples leyes. Esta nueva ley, aprobada por el Congreso de la República de Colombia, sería un elemento clave. Digamos, entendería el Estado colombiano y la sociedad colombiana en su conjunto esa especie de llamado positivo y proactivo del Congreso de la República de Colombia, tan desprestigiado y tan voluble y tan poco, digamos, cumplidor de su deber de ejercicio de control político al Poder Ejecutivo, indicaría que tiene un compromiso con la sociedad colombiana, con los ecosistemas y con las culturas que habitan este país. Un elemento, digamos, clave de la discusión jurídica es que, a contrario de lo que dicen algunos, de que como las normas ya están, o de que no es necesario porque las normas ya están en la Constitución y en la ley,
yo justamente digo, pues estando eso con mayor razón, ¿por qué no avanzamos en incorporarla? Porque esto incluso va con la idea de la pedagogía constitucional y legal. Es decir, esto ha servido para que discutamos la ineficacia de las normas constitucionales y legales. No olvidar, es una ineficacia parcial, porque las normas ambientales se protegen para unos y no para todos. Pues, eso de que la ineficacia de la norma en general, eso no existe ni en Colombia ni en el mundo. Hay que saber que las normas se cumplen para unos. Y el dicho popular de que la justicia es para los de Ruanda, yo he propuesto decirlo de manera más concreta. Es la injusticia la que es para los de Ruanda. Si hubiese justicia, la justicia no funciona para quienes deberían justamente funcionar mejor, aquellos puestos en circunstancias de mayor vulnerabilidad. Y dentro de las razones jurídicas, tanto las constitucionales como legales, hay que agregar las razones jurisprudenciales que la Corte Constitucional y demás tribunales en Colombia han definido esa idea importantísima de protección del ambiente, entendido como protección de los ecosistemas y de los seres humanos que lo habitamos. Ese es el ambiente, no es el medio ambiente. Propongo que a partir de hoy hablen de ambiente tal como dice la Constitución Política de Colombia, no como los españoles de España han traducido el concepto, que es clarísimo en inglés y en francés, de ambiente. No es medio ambiente es la mitad. Y tercero, la idea de, en lo jurídico es muy importante, la democracia y la justicia ambiental, porque justamente eso es lo que hace el Acuerdo de Escazú, proponer 5 grandes tipologías de derechos que ya están en la Constitución y en las leyes, pero que aquí adquieren un reforzamiento importante. El primero, el derecho de acceso a la información ambiental, es importantísimo. Segundo, el derecho a la participación en asuntos ambientales, que como ya les dije, está en el artículo 79 de la Constitución como derecho constitucional a participar en las decisiones que afectan el ambiente, y los plásticos de un solo uso sí que afectan el ambiente, entonces podemos participar en eso, y celebro que la UIS y el grupo asociado al consultorio jurídico en la UIS esté haciendo eso, porque es una forma de participar en las decisiones que afectan la destrucción del ambiente. Y el otro gran derecho, el derecho a actuar en la vía jurídica, tanto administrativa como judicial, para la defensa del ambiente. Eso que llaman justicia ambiental en el sentido parcelado. No olviden, muchos teóricos y teóricas reducen la justicia ambiental solo al acceso a la administración de justicia ambiental. Este derecho en Escazú es el derecho al acceso a la administración de justicia en lo administrativo y en lo judicial. Ya lo tenemos, por supuesto, en la Constitución y en las leyes, pero aquí lo que se hace es un reforzamiento y es recordar los estados latinoamericanos y del Caribe. Cuando se firmó el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, creyeron pertinente y necesario insistir en la necesidad de que, con ocasión del daño y el deterioro ambiental, los habitantes de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe tenemos un derecho a defender el ambiente sano, nuestros ecosistemas y como seres humanos, por estas vías administrativas y vías judiciales. Y el otro gran derecho es el derecho a defender a los defensores ambientales. Algo que, como ustedes conocen, es tan precario en este país, el país donde más amenazas y más desapariciones y más asesinatos de defensores ambientales hay en el mundo. No es lo que entren a mirar en la web Global Witness, la ONG que reporta las amenazas, los asesinatos y las desapariciones de liderazgos ambientales a lo largo y ancho del mundo. Y el otro gran derecho, algo que ya está en la Constitución, el artículo 79, pues el derecho al ambiente sano. El Acuerdo de Escazú insiste en que esos otros derechos van en la vía justamente de la protección del derecho al ambiente sano que tenemos los seres humanos. No digo que ese es un derecho. El artículo 79 de la Constitución precisa en primer lugar el derecho que tenemos los seres humanos en Colombia a que se nos proteja el ambiente. Y cierro, digamos, insistiendo en las falacias que aquellos enemigos y contradictores del Acuerdo de Escazú dicen que no se firme. Primero, la soberanía. ¿Cuál soberanía? Segundo, suficiencia constitucional o legal, que como ya está en la Constitución y la ley, ¿para qué? No, yo creo que, insisto en esta idea de, especialmente quienes estudiamos Derecho,
sabemos la ineficacia de las normas y cómo hacer para materializar lo que las mismas normas dicen. Y mi preocupación es bueno saber esto, ¿por qué todos los gremios y empresarios de este país con 3 casules? Muy interesante. Entonces, creo yo que lo que hay ahí, la falacia es justamente de los intereses sectoriales y privados de los grandes poderes en el Estado colombiano contra aquellos más vulnerables. En mi perspectiva, los seres humanos afectados en su ambiente y los ecosistemas afectados. Y por supuesto, el argumento que dice que se viola el derecho a libertad de empresa, solamente les recomiendo que se lean la Constitución Política de Colombia en la última parte, que es la Constitución Económica, y verán cómo la Constitución Política desde 1991 prefiguró varios deberes y límites a la libertad económica, a la libertad de empresa, entre ellos la protección del ambiente sano, segundo, el interés general que prima sobre el interés particular. Entonces, cierro indicando la pertinencia de pensar en normas que contribuyan a la protección del ambiente en esa doble vía, protección de ecosistemas y de culturas de seres humanos, y en la idea de disminuir la producción, el comercio, el consumo y el desecho de elementos que contaminan gravemente la naturaleza. Muchas gracias. A usted, doctor Gregorio Mesa Cuadros, yo realmente tomé apuntes de toda la conferencia. En los comentarios la gente que nos está siguiendo y escuchando y viendo están muy agradecidos, pues en general porque ven que en este espacio se puede aprender, y esa es la idea de la universidad, pues educar, como decía el profesor Gregorio Mesa Cuadros, generar esa cátedra ambiental accesible a toda la ciudadanía. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta, doctor Gregorio Mesa Cuadros, en relación con el acuerdo de Escazú y los medios de prueba, ya que pues ahí se menciona una carga dinámica de la prueba, y como en el caso de nosotros de la Acción Popular, no tenemos como tal esa información, precisamente es porque las autoridades no tienen ese registro de cuánto plástico se consume, existe en el municipio, en el área metropolitana. Entonces yo quisiera que usted nos diera como una ilustración hasta qué punto esa carga dinámica de la prueba entonces le trasladaría a la contraparte, a la parte demandada, para que ellos sean los que verifiquen si es verdad que hay contaminación o no hay contaminación por los plásticos. 2 ideas básicas. La primera es, pareciera que tanto las empresas como la autoridad ambiental, como la academia, olvidan que los tiempos cambian, y si los tiempos cambian, el derecho también puede cambiar. Entonces, yo intuyo que muchas de las empresas e incluso funcionarios de la autoridad ambiental que estudiaron derecho hace 20, 30 y 40 años, quieren seguir con las mismas normas que aprendieron en las facultades hace 30 y 40 años. Pero el derecho ha cambiado porque el mundo ha cambiado. Entonces, si alguien aprendió solo derecho civil en la universidad y no tuvo la oportunidad porque en su facultad no le enseñaron derecho ambiental, pues hay un serio problema. Y es que no sabe que la responsabilidad en materia ambiental transformó radicalmente todo el derecho. Y entonces, a esa teoría de la responsabilidad subjetiva tan interesante en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, el siglo XXI inicia con la responsabilidad objetiva. Y entonces ya no corresponde al Estado probar que alguien dañó o contaminó, sino es el contaminador el que tiene que probar que lo dañó. Sencillo. Para mí esa es la primera razón. Es una razón, además, les invito a que lean la ley 1333 del año 93 sobre el proceso sancionatorio, pero la ley 99 ya tenía los elementos correspondientes. Y el segundo elemento que quiero destacar es, no soy partidario de tanta represión. El derecho ambiental en estricto sentido, que no es derecho medioambiental, se basa principalmente en la idea de prevención del daño. Obviamente tengo claro, lo he venido enseñando en los últimos 27 años, tengo claro que el ambiente se usa y se puede dañar. Pero lo que no se puede aceptar es una teoría del derecho que sigue insistiendo desde el empresariado transnacional y colombiano que no debería hacerse nada frente al daño y el deterioro ambiental. Eso es inaceptable. En tiempos de crisis ambiental y civilizatoria,
que tiene sus dos principales expresiones en la crisis climática y en la crisis de la COVID-19, es inaceptable decir que no va a haber límites a las conductas humanas. Hoy, 2021, es imprescindible los límites a las conductas humanas, porque esos dos grandes conflictos y problemas ambientales, la crisis climática y la crisis asociada a la pandemia de la COVID-19, son resultado de las conductas humanas. No es Dios castigándonos, es el resultado de conductas humanas inadecuadas de un grupo de seres humanos que son los que han dañado el ambiente en los últimos 250 años. Entonces, ojo, no echarle toda la culpa a todo el mundo, responsabilidad de todos, sí, compartida pero diferenciada. Bueno, doctor Gregorio Mesa, como usted nos explicó también que tiene otro compromiso académico, tiene clase a las 6:30, y pues yo quiero, antes de que usted se vaya, pues reiterar que estamos muy agradecidos con usted por habernos brindado esta capacitación, esta orientación, esta charla. Realmente para los estudiantes, como para mí, que también me considero estudiante porque sigo aprendiendo de usted, sobre todo doctor Gregorio Mesa, estamos muy contentos y realmente también queremos extender una invitación para usted y para todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Es que este conversatorio es un preparativo para el lanzamiento del grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz que pretendemos realizar en el primer semestre del año 2021, que comienza en abril de este año. Entonces la invitación es a que estemos activos en las redes sociales de la Escuela de Derecho y del grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz, para que estén pendientes de las fechas del lanzamiento, cuáles son las actividades que vamos a lanzar, cuáles son los casos que estamos litigando, que estamos avanzando desde este semestre, y adicionalmente mostrar que la acción popular que estamos hablando el día de hoy, vamos a socializarla con los radicados, con el número de radicado, con el nombre del juez, despacho judicial, accionantes y accionados, por medio de las redes sociales, y al mismo tiempo estaremos promocionando una campaña en contra de la utilización de los plásticos, porque tenemos que avanzar como sociedad y tenemos que mejorar, y el futuro debe ser para todas las personas que quieran nacer, que nazcan en este planeta y que tengan los mismos derechos que nosotros para usar de la naturaleza y beneficiarse de la misma, pero de manera responsable. Entonces, gracias. Una recomendación. Yo siempre estoy digamos, me siento en el salón de clase. Entonces, de manera muy cordial, les invito a cambiar la palabra estratégico del grupo, porque a mí me parece que la palabra estratégico es lo más antiambiental. Entonces, ustedes pueden hablar de litigio constitucional y otro nombre, pero no olviden que la palabra estratégico es un concepto de la guerra, y quizás la guerra es quien más daño ha causado en Colombia y en el mundo. Entonces, chévere, propongo que le cambien ese nombre, porque no olviden, el litigio estratégico es un litigio que recurre a tácticas de guerra, y yo creo que las y los estudiantes y profesores de la UIS están más en plan de la paz, entonces, y en la protección del ambiente. Y lo digo con todo respeto, esto lo he discutido y lo he dicho a profesoras y profesores en Bucaramanga y en todas las universidades donde doy clase, porque a mí me preocupa cómo los conceptos, digamos, contribuyen justamente a la depredación y a la contaminación. Decimos, ¿cómo se llama esta palabra que se usa muchísimo asociado a la discusión ambiental, pero que no tiene nada que ver con lo ambiental? Es, ¿cómo se llama? Hacer boom. ¿Cómo decimos cuando se saca algo de la naturaleza? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es el concepto en castellano? Sacar algo de la naturaleza. Extraer. No, extraer es la palabra adecuada. Lo equivocado es la otra que usamos, que es negativa, que significa explotar. Explotar. Explotar recursos naturales. La palabra explotar significa hacer boom. Es ponerle dinamita a la naturaleza. Entonces yo propuse desde el año 97 en mi curso de Derecho Ambiental, olvidémonos de la palabra explotación, que significa dañar. Explotar significa dañar. Entonces, extraer es una forma de extracción, ¿no? Sacar algo, ¿sí? Entonces, los conceptos son muy importantes en el derecho y les invito a eso. Les agradezco mucho, debo retirarme.
Miguel, muchas gracias por tu invitación y estamos en contacto. Un fuerte abrazo y se cuidan mucho. Chao, chao. Adiós. Un fuerte abrazo, profesor Gregorio Mesa, y a todas las personas que conectaron durante toda esta hora con 24 minutos. Esperamos que sigan conectados a la Escuela de Derecho en nombre del doctor profesor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, director de la Escuela de Derecho, quien además ha sido uno de los artífices de las ideas para nosotros estudiar y lograr interponer esta acción popular. Entonces también el llamado es para que ustedes nos escriban si encuentran casos que creen que nosotros debemos apoyar e intervenir. Con mucho gusto, para eso está el consultorio jurídico y con mucho gusto los vamos a atender. Entonces, sin más preámbulo y también agradecimiento a las compañeras que hicieron parte del panel el día de hoy y nuevamente a ustedes que siguen conectados. Un abrazo y que Dios y la naturaleza siempre nos guarden y nos protejan.